Si estás empezando en el mundo camper, pero estás pensando en alquilar una furgoneta o autocaravana, una de las cosas más importantes que tienes que saber es qué hacer con el tema de las aguas. ¿Dónde las rellenamos? ¿Dónde las vaciamos? Te lo enseñamos. Puedes conseguir agua limpia en varios puntos. Por ejemplo, en España, en la mayoría de gasolineras el agua es gratis, pero a veces te pueden cobrar €1. También puedes usar fuentes públicas. Puedes rellenar garrafas o conectar directamente una manguera. Y luego está la opción de áreas de autocaravana como en la que nos encontramos ahora. La mayoría son gratuitas y luego también hay algunas de pago en las cuales puedes encontrar una opción más barata para solo llenar o vaciar aguas. Aquí lo que nos hemos encontrado es un grifo con rosca ancha, así que ahora os vamos a enseñar qué es lo que tenemos para estas ocasiones. Vamos a quitar todo esto para que lo veáis mejor. Este es nuestro depósito de aguas limpias, que tiene una capacidad de unos 100 litros. Aprovechamos también para llevar la manguera y aquí tenemos instalado también el boiler para calentar unos 10 litros. Este es el adaptador del que os hablábamos y ahora os vamos a enseñar cómo funciona. Como no sabemos qué nos vamos a encontrar, nosotros llevamos diferentes adaptadores, que en realidad es un 3 en 1. Esta es para una rosca ancha, que es como la que hemos encontrado aquí. Pero también hay veces que podemos encontrarnos una más estrechita que nosotros utilizamos para enganchar directamente a la manguera. Hay veces que también te encontrarás solo el pitorro, entonces eso es lo más cómodo porque vienes con la manguera y este acople, lo enganchas aquí y listo. Lo más importante es que no lo olvidéis. Nosotros es el tercero que tenemos y bueno, os intentaremos dejar por aquí un enlace donde podéis encontrarlo. Y ahora solamente nos quedará rellenar el agua. Quitamos el tapón y metemos la manguera. Y ahora solo falta esperar. Ya tenemos los depósitos de agua llenos. ¿Y ahora qué hacemos? En las áreas de autocaravanas es tan fácil como ponerte encima de la rejilla, abrir el grifo y ya está, os lo enseñamos. Y estas son las famosas aguas grises, que básicamente son las de ducharnos o fregar los platos. Tenemos que tener cuidado de tirarlas porque podemos contaminar la zona. Sí, hay sitios específicos para ello, como este área de autocaravana. Pero también utilizamos bastante los lavaderos de coche, ya que es un agua que van a tratar y además podemos aprovechar para quitarle los bichos y darle un manguerazo. Por un solo euro lo tenemos todo hecho. Otra forma más polémica sería utilizar las cloacas, pero esto es difícil porque puede ser que en el pueblo en el que estés no haya ningún tratamiento y vayan directamente a un arroyo o al mar, con lo cual estaríamos contaminando igual. Ante la duda, mejor infórmate y si no, no la eches. Correcto. Una muy buena opción también es que puedes utilizar productos naturales 100% biodegradables, entonces no tendrás que tener tanto cuidado para la hora de vaciar. Sí, los utiliza también mucho la gente que se ducha al aire libre. Nosotros tenemos este jabón que nos regaló Irene de Concienzuda, que aunque no lo hayamos probado, huele súper bien y tiene muy buena pinta. Si tienes cualquier duda sobre jabones o productos naturales, puedes escribirle por Instagram que estará encantada de ayudarte. Existen muchos tipos de váteres, desde un simple cubo con una bolsa hasta un poti ecológico o seco. Sí, nosotros usamos el poti o VC químico, que es el más común que hay. Utiliza unos productos para evitar olores y para descomponer todo lo del interior. Los productos son estos de aquí. Este rosa para la cisterna evita los olores. Bueno, no quería enseñar la marca, pero bueno, está bien. Y este azul es el más importante, que es el que hace que se descomponga todo. Entonces, lo hay en líquido, pero a nosotros nos gusta utilizar estas pastillas, son como unos sobrecitos, que ya viene la dosis. Es muy práctico y puedes encontrarlo tanto en tiendas especializadas de autocaravanas o camper o en internet, que por aquí abajo os dejaremos un enlace.
Este tipo de lavabo, llamado Spotty, puedes encontrarlo de diferentes tamaños y de diferentes marcas. Solamente tienes que separar la parte superior para poder limpiarlo y así vaciarlo. En este caso sí que es muy importante que lo llevemos a un sitio específico, ya que los productos que utilizas son muy contaminantes. En áreas de autocaravana encontrarás arquetas como la que ahora te vamos a enseñar, en la cual puedes vaciarlo sin ningún problema. Para la parte superior podemos utilizar vinagre o algún multiusos y darle con un trapito para dejarlo limpio. Una vez que sacamos el cassette, lo único que tenemos que hacerlo es transportarlo hasta la arqueta, que es eso de ahí. Abrimos la tapa y vaciamos, llenamos de agua, movemos. Vaciamos, llenamos de agua, movemos y así con mucha ganas hasta que quede limpio. Y aquí unos trucos para que te quede el váter más limpio del mundo. Primero, moverlo como si fueras el mejor coctelero. Segundo, el tapón cuando lo quites, asegúrate de que la arqueta está cerrada, porque como al sacarlo se nos caiga, te has quedado sin váter. Y por último, este botón de aquí sirve para que le entre aire, entonces en vez de salir como borbotones, pues saldrá un chorro limpio. Si todavía no has visto los vídeos anteriores donde hablamos sobre tipos de furgonetas y distribuciones, no dudes en echarles un vistazo. Y haz clic en el dibujo de Gala para no perderte ningún vídeo. Gracias por vernos, vernos. un abrazo.